Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una de las batallas más intensas que todos enfrentamos. La guerra de la mente. Esa lucha silenciosa que libramos a diario, a veces sin que nadie más lo sepa. La mente, queridos oyentes, es un campo de batalla constante, donde se libran las guerras más duras, donde la voz del temor, la duda y la inseguridad intenta desesperadamente alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hoy, más que nunca, quiero decirte que con Dios todo es posible, incluso vencer la guerra que se libra en nuestro interior. Este es un mensaje para todos aquellos que han sentido alguna vez que la batalla mental es demasiado difícil, que las dudas, los miedos y las preocupaciones son tan intensos que es imposible ver más allá de ellos. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo a través de esta reflexión, donde aprenderemos a enfrentar esos pensamientos que nos intentan detener y a descubrir que la verdadera victoria no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en la presencia y en el poder de nuestro Dios. Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Él nos ha dado herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas y sobre todo nos ha dado su presencia constante. Acompáñenme, queridos hermanos, mientras exploramos cómo renovar nuestra mente, cómo encontrar en la oración el refugio que necesitamos y cómo el amor de Dios puede transformar nuestra perspectiva y darnos la fuerza para salir victoriosos. Este es un llamado a la esperanza, a la renovación y a la confianza en que, con Dios a nuestro lado, no hay batalla mental que no podamos vencer. Así que los invito a quedarse con nosotros hasta el final, porque juntos vamos a descubrir que no importa cuán intensa sea la batalla en nuestra mente, Dios tiene la última palabra, y esa palabra es victoria. Prepárate para ver cómo Dios puede cambiar tu vida desde lo más profundo, desde el lugar más íntimo de tu ser, porque con Él todo es posible, incluso vencer la guerra de la mente y vivir con la paz y la libertad que solo Él nos puede dar. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal Ecos de Devoción y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video y así podamos seguir creciendo juntos en la maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Empecemos. La batalla en la mente es una realidad que todos enfrentamos, mis queridos hermanos. Cada día, desde el momento en que despertamos, nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Nos enfrentamos a pensamientos que intentan desviarnos del propósito de Dios, a dudas que tratan de sembrar temor y a preocupaciones que nos roban la paz. Es en nuestra mente donde muchas veces se origina la lucha más intensa que enfrentamos como hijos de Dios. Podemos imaginar la mente como una tierra fértil. Cada pensamiento que llega es una semilla, y nuestra tarea es discernir cuáles son semillas buenas que provienen de Dios y cuáles son malas que buscan envenenar nuestra alma. Muchas veces las malas semillas se presentan de manera sutil. Son pensamientos de duda sobre nuestra valía, de temor hacia el futuro o de angustia por cosas que aún no han sucedido. A veces ni siquiera notamos cómo esas semillas se van sembrando y creciendo, y cuando nos damos cuenta nos sentimos atrapados por la preocupación, la ansiedad y el desaliento. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Dios nos da las herramientas para enfrentar y vencer cada pensamiento que intenta desviarnos. Las Escrituras nos enseñan que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que tenemos la capacidad, con la ayuda de Dios, de filtrar cada idea, de evaluar cada pensamiento que pasa por nuestra mente y de desechar aquellos que no vienen de Él. El primer paso para ganar la batalla de la mente es reconocer que, efectivamente, estamos en una guerra. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta,
Dejamos que nuestra mente corra libre, sin ponerle límites, sin controlarla, permitiendo que pensamientos de duda y temor encuentren un hogar en nosotros. Pero cuando comprendemos que nuestra mente es un campo de batalla, tomamos conciencia de la necesidad de estar vigilantes, de estar alertas y preparados para enfrentar esos pensamientos con la verdad de Dios. Es importante entender que los pensamientos negativos, de miedo o de angustia, no son solo sentimientos inevitables. Son ataques que buscan apartarnos de la paz que Dios nos ofrece. Muchas veces el enemigo intentará convencernos de que no somos lo suficientemente buenos, que no somos capaces, que estamos solos, que no hay salida para nuestras situaciones. Pero debemos recordar que esas son mentiras y que el Señor nos ha dado la capacidad de discernirlas y rechazarlas. Por eso, mis queridos hermanos, cuando decimos que la mente es un campo de batalla, no lo decimos a la ligera. Es ahí donde se libran algunas de las luchas más duras y más intensas que enfrentaremos, pero también es ahí donde el poder de Dios puede manifestarse de forma más victoriosa. Cuando reconocemos que Dios nos ha dado la capacidad de elegir nuestros pensamientos, de renovar nuestra mente con su palabra y de confiar en sus promesas, comenzamos a experimentar una verdadera transformación. Así que hoy quiero invitarte a ser consciente de esta batalla. No dejes que tu mente se convierta en un terreno donde crezca el miedo, la duda o la preocupación. No alimentes pensamientos que no vienen de Dios, que solo buscan desviarte del propósito que Él tiene para tu vida. Recuerda que la batalla de la mente es real, pero también recuerda que con Dios todo es posible y que en Él tenemos la victoria asegurada. Es tiempo de levantarnos y luchar, de llevar cautivo cada pensamiento y permitir que sea la voz de Dios la que guíe nuestras mentes y corazones. El poder de Dios frente a nuestras preocupaciones es algo verdaderamente increíble. En esta guerra constante que se libra en nuestra mente, muchos de nosotros luchamos con pensamientos de ansiedad y miedo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos sentido que nuestras preocupaciones nos ahogan? Nos encontramos atrapados en la incertidumbre, en el temor a lo que pueda suceder mañana, en la inseguridad de nuestras propias limitaciones. Y es en esos momentos cuando parece que la ansiedad toma el control, dejándonos sin fuerzas y llenándonos de angustia. Pero hoy quiero recordarte algo muy importante. No estamos solos. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte ni nos ha abandonado en medio de la batalla. Él está con nosotros, dispuesto a pelear a nuestro lado. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier preocupación o temor que intenten dominar nuestra mente. No hay preocupación tan grande ni pensamiento tan oscuro que Él no pueda disipar con la luz de su presencia. En su palabra nos dice claramente que no debemos temer ni angustiarnos, porque Él está con nosotros, y esto nos asegura que nuestras preocupaciones no tienen la última palabra. Es cierto que la ansiedad y el miedo son reales y a veces parecen incontrolables, pero aquí está la clave. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos vencerlas, pero con Dios todo es posible. Es ahí donde la fe se convierte en nuestra mayor arma. Cuando creemos que Dios tiene el control, cuando decidimos confiar en que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas y que nada de lo que sucede escapa de su plan perfecto, nuestras preocupaciones comienzan a perder fuerza, porque la fe nos da la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias presentes. Nos permite enfocarnos no en nuestros problemas, sino en el poder y la grandeza de nuestro Señor. Quiero que pensemos un momento en cómo enfrentamos nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces intentamos, por nuestras propias fuerzas, resolver todo, entender todo, controlar todo?
Pero la verdad es que hay muchas cosas que escapan de nuestro control, y es ahí donde nos desesperamos, porque nuestros límites se hacen evidentes. Pero la buena noticia es que nuestro Dios no tiene límites. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que transforma la tristeza en gozo, el caos en paz, la incertidumbre en esperanza. Cuando confiamos en Él, cuando nos rendimos ante su poder, nuestras preocupaciones se convierten en oportunidades para que Él muestre su poder en nuestras vidas. Imaginen por un momento un barco en medio de una tormenta. Las olas son fuertes, el viento es feroz y parece que el barco va a naufragar. Pero entonces aparece alguien que tiene el poder de calmar la tormenta, de ordenar al viento que se detenga y al mar que se aquiete. Esa es la imagen de lo que Dios hace por nosotros cuando llevamos nuestras preocupaciones ante Él. Cuando dejamos que Dios sea quien tome el control, la tormenta comienza a perder fuerza y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos invade. Queridos hermanos, es hora de entregar nuestras preocupaciones al Señor, dejar de luchar por nuestra cuenta, dejar de intentar llevar cargas que no nos corresponden. Dios nos invita a entregarle nuestras ansiedades, a depositar en Él todos nuestros miedos, porque Él cuida de nosotros. En el momento en que decidimos confiar en su poder y no en nuestras propias fuerzas, es cuando comenzamos a experimentar la verdadera libertad, la verdadera paz. Con Dios podemos vencer cualquier guerra que se libre en nuestra mente. Cuando nuestras preocupaciones intenten tomar el control, recordemos que nuestro Dios es más grande, que Él tiene el poder de calmarlas y que su amor y su fidelidad son nuestra seguridad. No importa cuán oscura parezca la tormenta, con Dios a nuestro lado siempre habrá luz, siempre habrá esperanza y siempre habrá victoria. La importancia de los pensamientos es un aspecto clave en la batalla de la mente. Queridos hermanos, nuestros pensamientos son como semillas que sembramos en el jardín de nuestra mente. Cada pensamiento tiene el potencial de dar fruto, y dependiendo de la calidad de esa semilla, el fruto será algo que nos bendiga o algo que nos perjudique. Es crucial que aprendamos a identificar cuáles son esos pensamientos que permiten que nuestras vidas florezcan en la presencia de Dios, y cuáles son aquellos que nos llevan hacia la oscuridad, la ansiedad y el desaliento. Nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo vivimos nuestra vida diaria. Si en nuestra mente alimentamos constantemente pensamientos de derrota, de miedo, de incapacidad, tarde o temprano, esos pensamientos afectarán nuestra conducta y nuestra actitud hacia la vida. Por eso la Biblia nos enseña que debemos renovar nuestra mente. No podemos dejar que cualquier pensamiento ocupe espacio en nuestra cabeza. Debemos ser intencionales y cuidadosos con lo que permitimos que crezca en nuestra mente, porque aquello que rumiamos constantemente eventualmente se convierte en nuestra realidad. Es importante entender que no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son ciertos, y muchos de ellos ni siquiera provienen de Dios. El enemigo sabe que una de las mejores formas de derrotarnos es atacando nuestra mente, plantando pensamientos que nos hagan sentir incapaces, indignos o que nos alejen del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estos pensamientos negativos pueden ser como un veneno silencioso que, sin darnos cuenta, va contaminando nuestra visión, nuestra fe y nuestra paz. Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad. Debemos aprender a discernir y a filtrar cada pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Proviene de Dios o es una mentira que busca desviarnos de su camino? Debemos ser honestos con nosotros mismos y aprender a identificar esos pensamientos que nos alejan de Dios. Y no solo identificarlos, sino también aprender a reemplazarlos con la verdad.
Cada vez que un pensamiento negativo intente invadir nuestra mente, tenemos la oportunidad de rechazarlo y de proclamar la verdad de la palabra de Dios en su lugar. Si el pensamiento nos dice que no somos capaces, recordemos que la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si el pensamiento nos dice que estamos solos, recordemos que Dios nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Queridos hermanos, controlar nuestra mente no significa que nunca más enfrentaremos pensamientos negativos. La verdad es que, mientras estemos en este mundo, siempre tendremos pensamientos que intenten desviarnos. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado las herramientas para enfrentarlos. A través de la palabra podemos renovar nuestra mente. A través de la oración podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a través de la comunión constante con Dios podemos aprender a pensar como Él piensa, a vernos como Él nos ve y a vivir según su propósito. Es crucial que tomemos el control de nuestros pensamientos, que no dejemos que nuestra mente se convierta en un terreno donde las dudas y los temores crezcan libremente. La renovación de nuestra mente es un proceso diario, una decisión consciente de alimentar nuestra mente con lo que es verdadero, noble, justo, puro y digno de alabanza, como nos enseña Filipenses. Nuestra mente es un regalo de Dios y debemos cuidarla, debemos llenarla de sus promesas y de su verdad, para que en lugar de ser un campo de batalla lleno de angustia y temor, se convierta en un lugar donde florezca la paz y el amor de Dios. Así que hoy quiero invitarte a evaluar lo que estás pensando. ¿Estás alimentando tu mente con la verdad de Dios? ¿O estás permitiendo que las mentiras del enemigo encuentren un hogar en tu corazón? Recuerda que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. Si aprendemos a llenarnos de la verdad, si aprendemos a pensar en lo que Dios dice de nosotros, nuestras vidas serán transformadas y nuestras batallas mentales serán vencidas. Con Dios de nuestro lado, cada pensamiento negativo puede ser derrotado y reemplazado por la luz de su verdad. Las promesas de Dios, como arma poderosa contra los pensamientos negativos, son uno de los recursos más preciosos que tenemos como creyentes. En nuestra lucha diaria con la batalla de la mente, los pensamientos negativos pueden parecer abrumadores, como si fueran una tormenta que no tiene fin. Pero en medio de esa tormenta, las promesas de Dios se levantan como un faro de esperanza, como una luz que guía nuestro camino y nos recuerda quién es Dios y lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Cada uno de nosotros enfrenta pensamientos de duda, temor, inseguridad y ansiedad. A veces esos pensamientos se sienten tan reales y tan constantes que es difícil ver más allá de ellos. Pero quiero recordarte, querido hermano, que nuestra mente no está destinada a ser un lugar de tormento. Dios nos ha dado su palabra, llena de promesas eternas, para que podamos tener paz, consuelo y una esperanza firme. Las promesas de Dios son una herramienta que podemos usar para combatir esos pensamientos que intentan alejarnos de la paz y el propósito que Él tiene para nosotros. Tomemos, por ejemplo, la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Esta promesa, que encontramos repetida a lo largo de las Escrituras, es una verdad poderosa que podemos proclamar cuando nos sentimos solos, cuando los pensamientos de soledad o abandono intentan atraparnos. Cuando enfrentamos esos momentos de oscuridad en la mente, debemos recordar y declarar que nuestro Dios es fiel, que Él está a nuestro lado y que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él nunca nos abandonará. Otra promesa increíble que tenemos es la de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses
Dios nos dice que si presentamos nuestras peticiones ante Él con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque los pensamientos de ansiedad o temor intenten atraparnos, tenemos la promesa de una paz que no depende de las circunstancias externas. La paz de Dios es una paz que supera cualquier lógica humana, una paz que está presente incluso en medio de la mayor tormenta. Y cada vez que nos encontramos luchando con pensamientos de ansiedad, debemos recordar esta promesa y confiar en que esa paz está disponible para nosotros. Las promesas de Dios son, en esencia, armas espirituales que nos permiten contrarrestar las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo intenta convencernos de que no tenemos futuro, de que nuestras situaciones no van a cambiar, podemos declarar con confianza que Dios tiene planes de bien para nosotros, planes para darnos un futuro y una esperanza. Cuando el enemigo intenta llenarnos de miedo por el mañana, podemos recordar que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, y que no hay lugar para el temor en los hijos de Dios. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Para que las promesas de Dios puedan ser efectivas en nuestra batalla mental, debemos conocerlas y atesorarlas en nuestro corazón. No podemos usar lo que no conocemos. Por eso es tan vital que cada día nos alimentemos de la palabra, que busquemos en las Escrituras las promesas que Dios ha hecho y las hagamos nuestras. Cuando una promesa de Dios se convierte en parte de nosotros, cuando la creemos profundamente, esa promesa se convierte en un escudo que nos protege, en una espada que nos permite luchar contra los pensamientos que intentan robarnos la paz. Queridos hermanos, es hora de equiparnos con las promesas de Dios. No dejemos que los pensamientos negativos nos dominen, ni que nuestras mentes se llenen de temor e inseguridad. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de promesas y que cada palabra que Él ha dicho se cumplirá. Cuando enfrentemos pensamientos de derrota, recordemos que Dios nos ha prometido la victoria. Cuando enfrentemos pensamientos de incapacidad, recordemos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cada promesa es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios tiene un plan y de que con Él verdaderamente todo es posible. Conocer y declarar las promesas de Dios no solo transforma nuestra mente, sino que también cambia nuestra perspectiva y nos llena de fe. Así que, cada vez que un pensamiento negativo intente invadir nuestra mente, agarremos una promesa de Dios y proclamémosla en voz alta. Recordemos que nuestro Dios es fiel y que cada una de sus promesas es un sí y un amén en Cristo Jesús. Con las promesas de Dios podemos vencer cualquier batalla mental y vivir en la paz y la libertad que Él tiene para nosotros. La oración como escudo de protección mental y la búsqueda de la paz de Dios son claves fundamentales en la lucha contra los pensamientos negativos. En medio de la batalla de la mente, hay momentos en los que nos sentimos sobrecargados, incapaces de silenciar la voz del temor, la duda y la ansiedad. Es en esos momentos cuando debemos recordar la poderosa herramienta que Dios nos ha dado: la oración. La oración no es solo una rutina, no es solo palabras. Es una conexión directa con nuestro Padre Celestial, una forma de abrir nuestro corazón y permitir que Dios intervenga en nuestras luchas más profundas. Cuando la mente se convierte en un campo de batalla, la oración se convierte en nuestro escudo, en nuestra defensa contra cada pensamiento que intenta robarnos la paz. La Biblia nos dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que en todo, con oración y súplica, hagamos nuestras peticiones conocidas ante Dios. Y la promesa es que, al hacerlo, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
Esto significa que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos protege, nos guarda y nos llena de paz en medio de cualquier tormenta mental que estemos enfrentando. Queridos hermanos, cuando estamos en medio de una guerra mental, la tentación más grande es intentar lidiar con todo por nuestra cuenta, intentar encontrar la solución con nuestras propias fuerzas. Pero la verdad es que Dios no nos ha llamado a pelear solos. Él nos invita a llevar cada carga, cada preocupación, cada pensamiento angustiante ante su presencia a través de la oración. En la oración encontramos alivio, encontramos refugio, encontramos el consuelo que solo Dios puede ofrecer. La oración es ese momento en el que dejamos de luchar por nuestra cuenta y permitimos que sea el poder de Dios el que nos sostenga, nos guíe y nos dé fuerzas para continuar. Imaginen, queridos hermanos, la oración como un refugio. Cuando una tormenta azota y el viento es fuerte, buscamos un lugar seguro donde guarecernos. Asimismo, en medio de las tormentas de la mente, la oración es ese refugio donde encontramos seguridad. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos creando un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, donde podemos expresar nuestras luchas sin temor y donde podemos recibir la paz que viene de saber que Dios está al control. La oración nos permite desahogarnos de la carga que nos agobia y recibir la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La paz de Dios es un regalo, y la oración es la llave que nos abre la puerta para recibir ese regalo. Pero no se trata de una paz común. No es la clase de paz que depende de que todo en nuestra vida esté bien. Es una paz sobrenatural, una paz que nos permite estar tranquilos incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se tambalea. Es esa paz que Jesús prometió a sus discípulos cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Es una paz que nos llena en los momentos más oscuros y que transforma nuestra angustia en confianza. Mis queridos hermanos, quiero animarlos a hacer de la oración su primera respuesta en la batalla mental. No esperemos a que el estrés y la ansiedad se acumulen para buscar a Dios. Hagamos de la oración un hábito constante, un refugio diario. Cuando sentimos que un pensamiento negativo empieza a tomar control, detengámonos y llevémoslo a Dios en oración. Seamos intencionales en pedirle al Señor que guarde nuestras mentes y nuestros corazones, que nos llene de su paz y que nos proteja de las mentiras del enemigo. La oración nos da acceso directo al corazón de Dios. Y allí, en su presencia, encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar cada batalla. Así que, queridos hermanos, en esta lucha contra los pensamientos negativos, no olvidemos la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición. Oremos sin cesar. Oremos con fe, sabiendo que Dios nos escucha y que, a través de la oración, Él nos fortalece y nos guarda. No hay batalla tan grande que no pueda ser vencida con la ayuda de Dios. Y la oración es el puente que nos conecta con ese poder divino que transforma nuestras vidas. Con la oración, como nuestro escudo, podemos enfrentar cada día con la certeza de que pase lo que pase, la paz de Dios estará guardando nuestra mente y nuestro corazón. Con Dios todo es posible. Renovar la mente con la palabra de Dios y la transformación que eso trae a nuestra vida es uno de los fundamentos más importantes para ganar la guerra de la mente. Todos los días, nuestra mente es bombardeada con mensajes que nos intentan moldear según los patrones de este mundo. Mensajes que nos llenan de miedo, inseguridad, deseos egoístas y pensamientos que no glorifican a Dios. Es por esto que la Biblia nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
La renovación de la mente es un proceso continuo, una decisión diaria de permitir que la palabra de Dios transforme la forma en que pensamos y, en consecuencia, la forma en que vivimos. Renovar la mente significa reemplazar los pensamientos y creencias que no provienen de Dios con la verdad que encontramos en su palabra. Cuando nuestra mente está llena de la verdad de Dios, esa verdad comienza a transformar nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, pero es un proceso que vale la pena. Es como un jardinero que cada día arranca las malas hierbas y siembra semillas buenas, sabiendo que con el tiempo el jardín florecerá. Asimismo, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, estamos arrancando las malas hierbas de nuestras mentes y permitiendo que la verdad de Dios dé fruto en nosotros. Es importante entender que cuando hablamos de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, no se trata solo de leer las Escrituras por encima o como parte de una rutina. Se trata de meditar en ellas, de permitir que cada promesa, cada enseñanza, cada verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser. Meditar en la palabra significa tomar un versículo, leerlo, reflexionar en lo que significa y luego aplicarlo a nuestras vidas. Es dejar que la palabra de Dios se convierta en la guía que determina lo que pensamos, lo que creemos y cómo respondemos ante las circunstancias de la vida. Queridos hermanos, la transformación que proviene de la renovación de la mente con la palabra de Dios es profunda y duradera. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, comenzamos a vernos como Él nos ve. Ya no nos vemos como personas incapaces, inútiles o sin valor. Comenzamos a entender que somos hijos de Dios, amados, escogidos y equipados para cumplir su propósito. La transformación no solo cambia nuestra perspectiva sobre nosotros mismos, sino también sobre nuestras circunstancias. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, comenzamos a verlas como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de romper cadenas y de destruir fortalezas mentales que han estado allí durante años. Muchas veces, los pensamientos negativos y las creencias erróneas se convierten en fortalezas que nos limitan, que nos hacen vivir en miedo, en duda, en inseguridad. Pero cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente, comienza a derribar esos muros, a destruir esas fortalezas y a reemplazarlas con la verdad que nos hace libres. Por eso, la Biblia nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, debemos contrarrestarlo con la verdad de la palabra de Dios. La transformación que Dios quiere hacer en nuestra mente no es superficial. Es una transformación profunda que cambia quienes somos. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios nos lleva a tener la mente de Cristo, nos lleva a pensar como Él, a ver la vida desde su perspectiva, a responder ante las circunstancias con fe y no con miedo, con esperanza y no con desesperación. Es vivir una vida alineada con el propósito de Dios, una vida que refleje su gloria, que muestre al mundo lo que significa ser verdaderamente libre. Mis queridos hermanos, quiero animarlos a hacer de la palabra de Dios su alimento diario. No permitamos que nuestra mente sea moldeada por el miedo, por el egoísmo o por las mentiras del enemigo. Permitamos que la verdad de Dios renueve nuestro entendimiento, nos transforme y nos haga más como Jesús. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra, cuando permitimos que esa verdad transforme nuestra forma de pensar, comenzamos a experimentar una paz, una libertad y una alegría que solo Dios puede dar. Así que hoy, comencemos a renovar nuestra mente. Tomemos un versículo de la palabra de Dios, meditemos en él y permitamos que su verdad transforme nuestros pensamientos. Recordemos que la renovación de la mente no solo cambia
cambia nuestra perspectiva, sino que nos transforma por completo. Con Dios y con su palabra, todo es posible, incluso ganar la batalla de nuestra mente. Algunos testimonios bíblicos de personajes que vencieron la batalla mental con la ayuda de Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentar desafíos mentales abrumadores, lograron superarlos gracias a su fe en Dios. Estos testimonios no solo nos inspiran, sino que nos enseñan cómo, a través de la confianza en el Señor y la dependencia en su poder, es posible vencer cualquier batalla que se libre en la mente. Vamos a explorar algunos ejemplos que nos ayudarán a entender cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Uno de los primeros personajes que viene a nuestra mente es David. David enfrentó muchas batallas físicas, pero también libró batallas mentales de gran intensidad. En los Salmos vemos cómo David expresaba sus sentimientos de angustia, temor y desesperación. Hubo momentos en los que David se sentía solo, abandonado y perseguido sin razón. Pero cada vez que la oscuridad amenazaba con apoderarse de su mente, David volvía su mirada hacia Dios. En el Salmo 142, por ejemplo, vemos cómo David clama al Señor desde una cueva, rodeado de enemigos y en completa desesperación. Sin embargo, a pesar de su situación, elige confiar en Dios y declara: «Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes». David nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la clave para vencer la batalla mental es dirigir nuestro enfoque hacia Dios, recordando que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Otro personaje que enfrentó una enorme batalla mental fue Elías. Después de haber tenido una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, sintiéndose solo, con miedo y creyendo que no había esperanza. En ese momento, Elías llegó a un punto tan bajo que incluso pidió a Dios que le quitara la vida. Pero el Señor no lo dejó en esa condición. En lugar de ello, envió un ángel para que lo alimentara y le diera fuerzas. Dios mostró a Elías que, aunque se sentía solo y derrotado, no estaba solo. Lo levantó, le dio nuevas fuerzas y le recordó que aún había un propósito para su vida. El testimonio de Elías nos enseña que en nuestras batallas mentales más oscuras, Dios está allí, dispuesto a brindarnos consuelo, sustento y un propósito renovado. Gedeón es otro gran ejemplo de un hombre que luchó contra pensamientos de incapacidad y falta de valor. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón estaba lleno de dudas e inseguridades. Se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, como alguien sin ninguna cualidad que pudiera convertirlo en un líder. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente, y con el tiempo, Gedeón se dio cuenta de que no se trataba de su capacidad, sino del poder de Dios obrando en él. Gedeón venció la batalla de su mente al confiar en la palabra de Dios y al aceptar la identidad que Dios le dio. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón obedeció a Dios y llevó a Israel a la victoria. Esta historia nos recuerda que aunque a veces nuestros pensamientos nos digan que no somos suficientes, la verdad es que con Dios somos más que capaces. También tenemos el ejemplo de Job, un hombre que enfrentó una batalla mental intensa tras perderlo todo. Job perdió a su familia, sus bienes, su salud y fue rodeado por amigos que no le brindaban consuelo. Aún así, en medio de la angustia y el dolor, Job se aferró a su fe en Dios. Aunque su mente estaba llena de preguntas y su corazón de dolor, Job eligió confiar en la soberanía de Dios. En Job vemos cómo la fe puede sostenernos incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas.
Job nos muestra que la clave para vencer las batallas de la mente no es tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios es fiel y que su propósito siempre es bueno. Finalmente, pensemos en el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que enfrentó persecución, encarcelamiento y múltiples dificultades. Sin embargo, escribió algunas de las palabras más poderosas sobre la paz y la victoria que se pueden tener en medio de las pruebas. En la carta a los Filipenses, escrita desde una prisión, Pablo nos exhorta a no estar afanosos, sino a presentar nuestras peticiones ante Dios para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y mentes. Pablo vivió esta realidad y su testimonio nos muestra que, incluso en circunstancias extremas, nuestra mente puede ser guardada por la paz de Dios. Pablo encontró la fuerza en su relación con Cristo y declaró que podía soportar todas las cosas en Cristo que me fortalece. Su testimonio es un recordatorio de que la paz mental no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Queridos hermanos, debemos entender que la mente es una herramienta poderosa y como cualquier herramienta es crucial saber cómo manejarla. Dejar que nuestra mente corra sin ningún control, sin disciplina, es permitir que nuestras emociones y pensamientos nos arrastren hacia un lugar donde el miedo, la duda y la confusión toman el control. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de una manera diferente. No estamos llamados a ser esclavos de nuestros pensamientos, sino a ser gobernados por el Espíritu de Dios, dejando que Él tome el control de nuestra mente y la guíe por el camino de la verdad. La disciplina mental es la capacidad de dirigir intencionalmente nuestros pensamientos hacia lo que es bueno, lo que edifica, lo que glorifica a Dios. Es un entrenamiento constante que requiere esfuerzo, vigilancia y, sobre todo, dependencia en Dios. La Biblia nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Esto significa que no podemos simplemente aceptar cada pensamiento que llega a nuestra mente. Debemos evaluar cada uno y decidir si vale la pena o si necesita ser desechado. La mente indisciplinada es un terreno fértil para el miedo y el desánimo, pero una mente disciplinada, guiada por la verdad de Dios, es un campo donde la paz y el propósito florecen. La importancia de la disciplina mental también se manifiesta en nuestra capacidad para detener patrones de pensamiento dañinos antes de que se conviertan en fortalezas que nos alejen de Dios. Muchas veces, los pensamientos negativos comienzan como pequeñas ideas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se convierten en muros que nos impiden avanzar. Sin disciplina mental, esas ideas pueden tomar raíces profundas y convertirse en creencias limitantes, en sentimientos de incapacidad, en dudas constantes sobre el amor y la fidelidad de Dios. La disciplina mental nos permite cortar esas raíces antes de que se fortalezcan y reemplazarlas con la verdad de Dios. Un ejemplo claro de la disciplina mental lo encontramos en el apóstol Pablo. A pesar de enfrentar circunstancias extremadamente difíciles, persecución, encarcelamiento y sufrimiento físico, Pablo mostró una disciplina mental asombrosa. En lugar de enfocarse en sus problemas, eligió enfocar sus pensamientos en la grandeza de Dios y en las promesas de Cristo. Él decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta declaración nos muestra que la disciplina mental no se trata solo de rechazar pensamientos negativos, sino también de elegir enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros, sin permitir que el pasado, las fallas o las circunstancias actuales nos detengan. La disciplina mental también requiere acciones prácticas.
No se trata solo de tener la intención de cambiar nuestra forma de pensar, sino de tomar medidas concretas. Una manera de ejercitar la disciplina mental es mediante la meditación diaria en la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, comenzamos a entrenar nuestra mente para pensar como Dios piensa, a reemplazar nuestras ideas y preocupaciones con la verdad eterna. Otra forma práctica es la oración constante. Al llevar cada pensamiento cautivo a Dios, estamos mostrando dependencia y confianza en que Él es el único que puede guardar nuestra mente y nuestro corazón en paz. El enemigo sabe que nuestra mente es una de las áreas más vulnerables de nuestra vida, y es por eso que intenta sembrar pensamientos que nos alejen del propósito de Dios. Pero no podemos permitir que nuestra mente sea un terreno sin control. La disciplina mental nos ayuda a identificar los pensamientos que vienen del enemigo, a rechazarlos y a llenarnos de la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo intente invadirnos, debemos disciplinar nuestra mente para responder con la palabra de Dios, para enfocarnos en las promesas que Él nos ha dado y para no permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones. Queridos hermanos, ser disciplinados mentalmente no significa que nunca más enfrentaremos pensamientos negativos o que nunca más lucharemos con nuestras emociones. Pero sí significa que, cuando esos pensamientos lleguen, sabremos cómo manejarlos, sabremos a dónde acudir y sabremos quién tiene el verdadero control. La disciplina mental nos permite vivir con libertad, nos permite tener paz en medio de la tormenta y nos permite avanzar hacia el propósito de Dios sin permitir que los pensamientos negativos nos frenen. En la guerra de la mente hay algo fundamental que todos debemos recordar. No estamos llamados a luchar solos. Necesitamos más que nunca la presencia constante del Señor en nuestras vidas. Esta presencia no solo nos llena de paz y de esperanza, sino que transforma cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos y, sobre todo, cada una de nuestras acciones. Mis queridos hermanos, la presencia de Dios no es algo que solo debemos buscar en los momentos de oración, o en la iglesia, o en los tiempos de adoración. La presencia del Señor debe ser una realidad constante en nuestras vidas, algo que nos acompaña en cada paso que damos, desde que despertamos hasta que terminamos el día. Necesitamos clamar por esa presencia, porque cuando el Señor está con nosotros, todo cambia. La presencia de Dios es lo que da sentido a cada acción, lo que llena de propósito cada tarea, por más pequeña o insignificante que parezca. Cuando hablamos de vencer la guerra de la mente, necesitamos entender que no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos su dirección, su consuelo y su amor. La presencia de Dios nos da la fuerza para vencer cada pensamiento que intenta desviarnos de su propósito. Es su amor el que disipa el miedo, es su paz la que reemplaza la ansiedad, y es su verdad la que reemplaza las mentiras que intentan sembrarse en nuestra mente. Sin su presencia, cualquier batalla se vuelve más difícil, pero cuando clamamos por Él y permitimos que nos guíe, todo se transforma. Podemos ver en las Escrituras cómo la presencia del Señor fue fundamental para aquellos que enfrentaron grandes desafíos. Pensemos en Moisés, quien no quería moverse ni un paso si Dios no iba con él. En Éxodo, Moisés clamó diciendo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Esto nos muestra la importancia de tener a Dios con nosotros en todo momento. Moisés sabía que, sin la presencia del Señor, ninguna victoria sería posible, ningún propósito podría cumplirse. De la misma manera,
Nosotros necesitamos clamar por la presencia de Dios cada día. Necesitamos invitarlo a caminar con nosotros, a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Queridos hermanos, cuando la presencia del Señor está con nosotros, nuestras acciones comienzan a reflejar su amor. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, empezamos a responder con paciencia y compasión. En lugar de vivir preocupados y angustiados, comenzamos a experimentar la paz que solo Él puede dar. Nuestra mente, al ser transformada por su presencia, comienza a alinearse con su voluntad, y nuestras acciones se convierten en un reflejo de ese amor inagotable que solo Dios puede darnos. La presencia de Dios también nos recuerda que no estamos solos. Uno de los mayores ataques en la batalla mental es la sensación de aislamiento, el pensamiento de que nadie entiende lo que estamos pasando, de que estamos solos en nuestra lucha. Pero la presencia del Señor nos asegura que Él está con nosotros, que Él nos ve, nos entiende y camina a nuestro lado. Esta certeza es un ancla para nuestras almas, una fuente de consuelo y fortaleza que nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza. Hoy quiero invitarte a clamar por la presencia del Señor. No te conformes con una relación superficial con Dios. Busca su presencia de todo corazón. Permite que Él esté en cada aspecto de tu vida, que guíe cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Al comenzar cada día, invita al Espíritu Santo a ser parte de tu jornada. Dile: Señor, te necesito hoy. Necesito que estés conmigo en cada momento. Necesito que llenes mi mente de tu verdad y mi corazón de tu amor. Cuando hacemos esto, estamos permitiendo que la presencia de Dios transforme no solo nuestros pensamientos, sino también nuestra vida entera. Y así hemos llegado al final del video por el día de hoy, mis queridos hermanos. Espero de todo corazón que este mensaje haya tocado sus vidas y les haya dado una nueva perspectiva sobre la batalla que se libra en nuestra mente. Recuerden siempre que no están solos, que cada lucha mental que enfrentamos es una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y que con Él a nuestro lado todo es posible. El Señor está con nosotros, su presencia nos guía y su amor transforma cada rincón de nuestra mente y de nuestro corazón. Quiero animarlos a que cada día busquen al Señor con todo su ser, a que renueven su mente con su palabra y a que recuerden que tienen la victoria asegurada en Cristo. No dejen que el miedo, la ansiedad o la duda gobiernen sus vidas. Entreguen cada pensamiento al Señor y permitan que sea Él quien guíe sus pasos y llene sus mentes de paz. Con Dios, ninguna batalla es demasiado grande y ninguna lucha es imposible de ganar. Él ya nos ha dado la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Si sientes que esto ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo con alguien que también pueda estar librando una batalla en su mente. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte más de estos mensajes que transforman y acompáñanos nuevamente para seguir creciendo juntos en el amor y en la verdad del Señor. Que Dios los bendiga y los guarde y recuerden siempre con Dios todo es posible. Hasta pronto.